Buen día, continuamos con la tercera parte del contexto histórico de la carta epistolar del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Continuamos con temas históricos y teológicos. Los primeros 3 capítulos son teológicos, enfatizando doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos y se enfocan en conducta cristiana. Quizá sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación, escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones de Jesucristo, y no solo para estar agradecido por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. A pesar de, y en parte aún debido a las grandes bendiciones de un cristiano en Jesucristo, él puede tener la certeza de que será tentado por Satanás para que esté satisfecho y complacido en sí mismo. Fue por esa razón que el último capítulo, Pablo le recuerda a los creyentes de la armadura completa y suficiente provista para ellos a través de la palabra de Dios y por su Espíritu. Capítulo 6, versículos del 10 al 17, y de su necesidad de oración vigilante y persistente. Capítulo 6, versículo 18. Un tema clave de la carta es el misterio, lo cual significa una verdad que en el pasado no había sido revelada de la iglesia, la cual es que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Capítulo 3, versículo 6. Una verdad completamente escondida a los santos del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículos 5 y 9. Todos los creyentes en Jesucristo, el Mesías, con iguales delante del Señor como sus hijos y como ciudadanos de su reino eterno. Una maravilla verdad que solo los creyentes de esta época actual poseen. Una maravillosa verdad que solo los creyentes de esta época actual poseen. Pablo también habla del ministerio de la iglesia como la novia de Cristo, capítulo 5, versículos 32 y Apocalipsis 21, 9. Una verdad importante enfatizada es la de la iglesia como el cuerpo presente, espiritual, terrenal de Cristo. También una verdad distinta y previamente no revelada del pueblo de Dios. Esta metáfora muestra a la iglesia no como una organización, sino como un organismo vivo compuesto de partes mutuamente relacionadas e interdependientes. Cristo es la cabeza del cuerpo y el Espíritu Santo es su sangre de vida, por decirlo así. El cuerpo funciona a través del uso fiel de los dones espirituales de sus diferentes miembros, otorgados de una manera única y soberana por el Espíritu Santo en cada creyente. Otros temas principales incluyen las riquezas y plenitud de bendición para los creyentes. Pablo escribe de 1. Las riquezas de su gracia. 2. Las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 8. 3. La riqueza de su gloria. Capítulo 3, versículo 16. 4. Pablo amonesta a los creyentes a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 3, versículo 9. 5. Llegar a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Capítulo 4, versículo 13. 6. Y a ser llenos del Espíritu. Capítulo 5, versículo 18. 7. Sus riquezas en Cristo están basadas en su gracia. Capítulo 1, versículo 2, versículo 6, 7 y capítulo 2, versículo 7. 8. Su paz. Capítulo 1, versículo 2. 9. Su voluntad. Capítulo 1, versículo 5. 10. Su beneplácito y propósito. Capítulo 1, versículo 9. 11. Su gloria. Capítulo 1, versículos 12 y 14. 12. Su llamado y herencia. Capítulo 1, versículo 18. 13. Su poder y fortaleza. Capítulo 1, versículo 19 y capítulo 6, versículo 10.
14. Su amor, capítulo 2, versículo 4. Su hechura, capítulo 2, versículo 10. 16. Su Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 16. 17. Su ofrenda y sacrificio, capítulo 5, versículo 2. Y 18. Su armadura, capítulo 6, versículo 11 y 13. La palabra riquezas es usada 5 veces en esta carta. Gracia es usada 2 veces. Gloria 8 veces. Plenitud o pleno 6 veces. Y la frase clave en Cristo o en Él unas 12 veces. Vista panorámica de Efesios. Las experiencias de Pablo en la prisión, como las de José en Egipto, fueron usadas por el Señor para manifestar su gloria. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, estando preso en Roma, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 6, versículo 20. Al igual que la de Filipenses, Colosenses y Filemón, fue enviada con Tíquico, capítulo 6, versículo 21 y 22, posiblemente en el año 60 después de Cristo, durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma. Hechos 28, del 16 al 31. Tal vez escribió antes otra carta al mismo grupo, capítulo 3, versículo 3. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, Turquía moderna. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, Artemisa, Hechos 19, del 23 al 41. Era un edificio magnífico, cuya construcción tardó unos 200 años. La ciudad era una gran sede de cultura y educación, con una famosa biblioteca y un anfiteatro con capacidad para 25,000 personas. Éfeso era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas y con un puerto cercano muy activo. Esta era la ciudad a la que Pablo escribió, capítulo 1, versículo 1. Tal vez él deseaba que esta carta fuera compartida con las iglesias en otras ciudades de Asia, en las que él conocía a algunos miembros solo indirectamente. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 2 y capítulo 4, versículo 21. En cuanto a la carta que viene de la Odisea, otra ciudad en Asia, mencionada en Colosenses 4:16, algunos creen que quizás sea la carta que conocemos como la epístola a los Efesios. Los comienzos de la iglesia en Éfeso son desconocidos. Ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés, Hechos 2:9, y tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Pablo visitó la ciudad brevemente en su segundo viaje misionero, Hechos 18, del 18 al 22. Enseñó en la sinagoga y dejó a Aquila y a Priscila para que continuaran el ministerio allí. Apolos, un maestro elocuente, laboró con ellos por un tiempo, Hechos 18, del 24 al 28. Más tarde Pablo regresó a Éfeso, como había deseado, y allí llevó a cabo un ministerio por 3 años, Hechos 19 y 20. Hubo intensa oposición satánica al evangelio, Hechos 19, 9 y 13, y 1 Corintios 16, del 8 al 9. Pero fue un tiempo fructífero porque hubo muchos convertidos, Hechos 19, 18 al 19 y versículo 26. La despedida final de Pablo fue una experiencia dolorosa para los líderes de la iglesia que fueron a Mileto para despedirse de él, Hechos 20 y 17 y del 36 al 38. Después del ministerio de Pablo, otras personas ayudaron en el desarrollo de la iglesia en Éfeso. Timoteo, 1 Timoteo 1:3,
Onesíforo, 2 de Timoteo 1, 16 al 18, y el apóstol Juan, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pablo estaba muy preocupado por la influencia de la adoración de ídolos y la superstición en la ciudad, donde la mayoría de los creyentes eran gentiles. También supo de prácticas peligrosas que los cristianos aceptaban. 1 Timoteo 1, 3 al 4 y capítulo 4 del 1 al 3. Estas cosas motivaron a Pablo a escribir esta carta para enseñar a sus lectores que la posición y ministerio de cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, es el resultado de la gracia de Dios en Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Capítulo 2 del 8 al 9, capítulo 4 versículo 7 y versículo 12. Después de sus saludos iniciales, capítulo 1 versículos del 1 al 2, Pablo describe las bendiciones recibidas por la Iglesia, capítulo 1 del 3 al 3, capítulo 1 versículo 3 y capítulo 3 versículo 21, y la conducta apropiada de los creyentes, capítulo 4 versículo 1 y capítulo 6 versículo 20. Las bendiciones incluyen la posición del creyente en Cristo, capítulo 1 versículo 3 al 21. La promesa por medio de Cristo, capítulo 2 del 1 al 22, y Cristo como modelo, capítulo 3 del 1 al 21. La conducta apropiada de la Iglesia implica tanto actitudes, capítulo 4 versículo 1 y capítulo 5 al capítulo 5 versículo 22, como acciones, capítulo 5 versículo 22 al capítulo 6 versículo 20. Las actitudes correctas ayudan a los creyentes a vivir en armonía, capítulo 4 versículos del 1 al 16, en contraste con el mundo, capítulo 4 versículos del 17 al 32, y bajo el poder y control del Espíritu Santo, capítulo 5 versículos del 1 al 21. La conducta apropiada ayuda a los creyentes a tener éxito en el matrimonio, capítulo 5 versículos 22 al 31. En la familia, capítulo 6 versículos del 1 al 4. En el trabajo, capítulo 6 del 5 al 9. Y en la lucha espiritual, capítulo 6 del 10 al 20. Pablo concluye con saludos y bendiciones, capítulo 6 del 21 al 24. La carta a los Efesios continúa siendo una guía ejemplar de cómo judíos y gentiles que confían en Cristo para la salvación están unidos en un cuerpo vivo bajo Cristo como cabeza, equipados por el Espíritu para resistir todo ataque. Toda iglesia haría bien en seguir sus enseñanzas. Amén. Hasta por aquí vamos a dejar esta parte del contexto histórico de esta carta epistolar del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Terminaremos con un próximo video esta parte del contexto histórico. Que Dios les bendiga. Amén.